Hola, buenos días. Buenos días. Buen día, Días, profe. profe. ¿Cómo están? Algo cansados. ¿En serio? ¿Cómo es posible a su edad, Chihuahua? Déjenlo para mí. Tengo 25 y ya parezco de 50, entonces. Pero ustedes, 18, 19 años. El sueño no hace todavía. A ver, muchachos, vamos a terminar de ver los dos puntitos, tres puntitos que nos hacen falta. Con esto termino el semestre. Obviamente, cualquier duda, cualquier comentario lo podemos revisar. De entrada, nos vemos el lunes en la escuela, ¿sale? Espero que ya esté más tranquilo los contagios que en algún momento me comentaron. Procuraremos, pues, obviamente, nada más estar en la clase, lo que a mí me corresponde. Mi intención es platicar un poquito con ustedes el final justo del semestre, algunos comentarios un poquito de lo que he venido diciéndoles durante estos 4 meses efectivos. Obviamente, cualquier duda, cualquier comentario que ustedes requieran para efecto del examen, y pues ahí mismo el lunes definimos si lo hacemos luego el martes. Yo creo que sí, así lo sugiero, para, y definimos la metodología, la forma en que lo hacemos, ¿no? Pero de entrada, con esto terminamos el semestre. Ya platicaremos el lunes un poquito más sobre pues algunas expectativas que se hayan generado, algo que se haya logrado, algo que no se logró, que se pudo haber en su caso mejorado. Digo, ya nada más como comentarios finales, ¿no? Me gustaría que lo hicieran de manera, como dice aquí el slide, transparente, que se lograra hacer pues lo mejor posible, y la intención es pues que ustedes se hayan llevado, ojalá que sí haya sido y se haya cumplido parte del objetivo, pues el mayor de conocimientos en esta parte fiscal, en la materia que a mí me corresponde, pero adicional, o sobre todo, que tuvieran o que tengan, no por mí, sino directamente por ustedes, por supuesto, esa cosquillita de aprender en todo momento, y de encontrar los mecanismos y formas, muchachos, de hacerse de información, pero sobre todo de información adecuada, ¿no? Veraz, no el coglazo que tú llegas y le picas y te da información, pero pues no tienes nada de certeza si eso es correcto o no es correcto, ¿sale? Entonces, a ver, estos últimos puntos, bueno, hasta antes, ¿alguien tiene alguna duda de lo que revisamos ayer? De lo que hemos estado revisando: tratados, BEPS, acreditamiento de ISR en el extranjero. Son los 3 temas que vienen en el final, en el tercer parcial. Entonces, eso es lo que estaremos platicando y lo que estaremos revisando. Pero no sé si alguien tenga algún comentario antes de seguir con estos últimos puntos. Sí, Brando. Profe, en el caso práctico va a venir, pues, como que uno de estos temas. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, bueno, así que no sé si podríamos realizar un ejemplo de, bueno, ya ve que tenemos ahí los 10 puntos, perdón, los 10 puntos que nos mandó. Bueno, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Tener la resolución correcta de esos 10 puntos. ¿Te refieres a la resolución correcta en cuanto que te haya quedado duda? Porque es justo lo que estamos haciendo o repasando, por lo menos ayer y hoy. Me faltan unos puntitos todavía, pero no sé si tengan algún punto en particular. O sea, la intención de yo repasar nuevamente los 10 puntos es justo decirles qué fue lo que faltó. Ejemplo, tema de publicidad. No porque sea publicidad
Brandon, debería de ser prorrata. Yo ayer les platicaba que un prorrata puede ser justo cualquier tipo de gasto que nos manden del extranjero, y todos estos gastos que dicen, ¿sabes qué? Lo gastó en el corporativo y hay que prorratearlo, hay que enviarlo a todas las sociedades sucursales a nivel mundial. Eso es un prorrata. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que van redondeando la parte de la exposición, pues, exposición, investigación que ustedes hicieron. Pero si hay algo en particular donde no les haya quedado claro de estos 10 puntos, pues justo esa es la intención, Brandon, y obviamente para todos. Lo que yo he venido platicándoles es justo aquello que faltó y cuál era la terminología correcta o la mecánica. Si en los puntos, ejemplo, enajenación de la marca, ¿qué fue lo que faltó? Bueno, me parece que nada más era el tema de que se consideraba un tema de ingreso acumulable. Oye, ¿y en IVA estábamos bien? Sí, inclusive lo volví a comentar, que se trataba de una exportación, ¿no? Entonces, he ido remarcando cuál era la mecánica, pero insisto, si hubiera algún punto, por favor, lo revisamos con detalle, ¿eh? No sé si requieran que revisemos uno en particular o me regreso y los revisamos. O sea, eso es lo de menos. Lo platicado ayer y lo platicado hoy es justo el resumen de lo que debió haber sido o parte de la investigación y de las conclusiones a las que ustedes debieron llegar. Los escucho. Cuéntenme. Sí, Cristina. Sí, bueno, en dado caso, como comenta mi compañero Brandon, que el examen fuera alguno de estos puntos, la resolución sería las conclusiones como Sí, tal. por supuesto. Exacto. Sí, no, nada más. Gracias. Ok. Pero no se preocupen, no les voy a preguntar de estas mismas 10. Estaría muy fácil. Mejor, profe. ¿Creen que sea mejor? No, no creo. Ya estas ya se las saben. A ver, bueno, ¿algún comentario adicional? ¿No? ¿Nada? Bueno, a ver, estas operaciones con las empresas, con estas LLC, para efectos de Estados Unidos son entidades transparentes, lo platicaba un poquito ayer y lo he venido, creo que inclusive antes de que platicáramos o que entráramos a los temas, ya habíamos conversado sobre este punto. Son entidades transparentes, grava a los socios de la entidad y dependerá de dónde son residentes estos socios. Vamos a pensar que ustedes tienen un pago a una entidad transparente, una LLC de México, y no tienen la constancia de residencia. Lo que tendremos que verificar, muchachos, es ver dónde son residentes los socios o accionistas, inversionistas de esta sociedad. Resulta que uno de los accionistas, sea persona moral o física, es residente en Alemania y el otro es residente en Estados Unidos. Bueno, en la proporción en que sean socios, pues uno tendrá que ser accionista perdóneme, uno tendrá que aplicar la proporción que le corresponda con el tratado con Alemania y pues otra parte con el tratado con Estados Unidos. ¿Sale? Se transparenta. No nos quedamos a nivel de la sociedad, sino se transparenta dónde son residentes los socios. Si tenemos evidencia de que esa sociedad paga impuestos en Estados Unidos, entonces pues podremos aplicar el tratado con Estados Unidos, ¿no? Formato 61-66, sin este formato pues no podría aplicar el tratado, o este formato 61-66 más, o inclusive tener la declaración anual del pago del impuesto, nada más que ahí va a ser bien complicado que alguien me la quiera prestar. Aquí está mi declaración anual de pago de impuestos en Estados Unidos, no es una información tan sencilla que nos quieran proporcionar o prestar, obviamente, pues del extranjero, ¿no?
Este tema de... Hay alrededor de 8, la verdad es que creo que se ha incrementado un poquito, 12 países que reconocen la transparencia. No todos los países, muchachos, reconocen esta transparencia. Uno de los países que sí la reconoce es Estados Unidos, y eso inclusive está plasmado en el tratado, ¿sale? En el tratado vamos a ir encontrando aquellos países que sí reconozcan o que le den efecto a la transparencia fiscal. No puede ser que inclusive estemos trabajando con una sociedad que sea transparente, pero que el propio país tampoco reconozca esa transparencia. Entonces, pues nos metemos en un problema, porque si el país a través del tratado no reconoce esa transparencia, con lo que viene en la siguiente línea, la verdad es que nos va a limitar a que podamos aplicar el tratado, y tendríamos que estar aplicando la legislación local. ¿Qué se considera? Este concepto de la operación se considera opaca y nos obliga a aplicar el artículo 4A. Es una reforma para el año 2020. Este ejemplo un ejemplo es estas LLP, que son sociedades muy similares a las LLC americanas. Estas son canadienses. Entonces, este tipo de sociedades, ejemplo, Canadá no reconoce la transparencia a través de los tratados, y al no reconocerla con la reforma esta del 2020, nosotros tendríamos que estar aplicando, por lo menos así está la disposición, lo que dice el título quinto. No podría estar aplicando lo que dice el tratado con Canadá en este tipo de sociedades. Es un ejemplo de cómo cambió la reforma y parte del tema de BEPS para efectos fiscales mexicanos, ¿sale? Entonces, en el momento en que ustedes se encuentren en alguna sociedad que sea transparente y el país no lo reconozca a través del tratado, se le considera como una operación opaca y tendré que aplicar el título quinto, es decir, pues con las tasas corporativas que vienen, o las tasas de retención que ustedes ya conocen, que ya hemos repasado en todo el concepto del título quinto. ¿Sale? ¿Dudas en este punto? Sí, yo. Por favor, dígame. Sí, lo de la residencia, no me había quedado muy claro si al comprobar la residencia con el formato 6166, ¿es de la empresa o de los socios? La empresa. Okay. La empresa, Cristina. La empresa es la que debe de tener este formato. En el ejemplo que teníamos de la empresa, que el pago que hace la Mexican, ya sea una empresa, una entidad LLC en Estados Unidos, esa empresa LLC es la que debe de tener el formato. Puede ser que la empresa no lo tenga, pero tu punto es muy válido. Que uno de los socios también sea socio residente americano, y a lo mejor él decida. Recuerden que en Estados Unidos se paga bajo un concepto de nacionalidad, no de residencia. Si te consideras nacido o que seas americano, estés donde estés en cualquier parte del mundo, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos. Nosotros tenemos un concepto de residencia, ellos de nacional. No sé si no es nacionalismo, es si son nacidos o considerados por la ley estadounidense americanos, en ese momento tienen que pagar impuestos en Estados Unidos, independientemente donde estén situados. México no. México lo que tenemos es un concepto de residencia. Cualquier residente en México, mexicano o no mexicano, paga impuestos en México. ¿Sale? Entonces, en este tipo de sociedades, Cristina, y para todos, necesitas el formato para acreditar que esa empresa es residente en Estados Unidos y está pagando impuestos en Estados Unidos. ¿Queda? Sí, gracias. Ok, Luis, ¿ibas a comentar algo? Sí, profesor. Ahorita de lo que explicó de que la operación se considera opaca, ¿me lo podría volver a explicar? Es que no entendí muy bien. Claro, con todo gusto. Si se fijan,
la idea es que estas LLC son entidades transparentes, ¿sale? Entonces, al transparentarse, no hacen caso, es decir, estas LLC, si no tienen este formato 6166, no pagan impuestos en Estados Unidos, muchachos. Se transparenta el efecto fiscal a sus accionistas. Entonces, como se transparenta a sus accionistas, pues yo no podré aplicar en principio el tratado con Estados Unidos, excepto que los socios sean residentes en Estados Unidos y paguen impuestos en Estados Unidos. Ahí se podría aplicarlo. Pero como, bueno, déjame ponerlo, como no lo sé, pues lo ideal es poder tener este formato 6166 para verificar que esa transparencia, esta empresa con todo y que es transparente, sí paga impuestos en el país. ¿Sale? Primer punto. Segundo punto. A partir de 2020 hay una reforma, el artículo 4A y 4B de la ley del impuesto sobre la renta. Apúntense. Un poquito rara, es un tema muy técnico y un tanto complejo de repente de entender, pero en esencia tratando de hacerlo muy sencillo, pues sí, fácil la explicación, es cuando en el tratado y en la sociedad que sea residente a la cual estamos haciendo un pago al extranjero, sea un tipo de sociedad transparente. Ejemplo claro es estas LLP canadienses. Estas sociedades también son transparentes en Canadá. El gobierno canadiense, por supuesto, que reconoce esa transparencia. El problema es que en el tratado para evitar la doble tributación entre México y Canadá no está reconocida esta transparencia, Luis. Entonces, como no está reconocida a través de los tratados, y con la reforma que se hizo en 2020 aquí en México, sugerida por todo el tema de BEPS, pues lo que hace es que esta empresa, en lugar de que sea transparente, fiscalmente se le conoce como opaca. ¿Qué es eso? Que no vas a poder aplicar el tratado. Tendrías que estar aplicando forzosamente el título quinto, independientemente que haga el tratado. Es decir, ese nivel de transparencia que yo les platico con las LLC no se da, sino no transparentas y asumes que la empresa LLP canadiense es residente en Canadá, por supuesto, pero no puedes aplicar el tratado por esa opacidad o por ese tema de que se vuelve opaca porque el propio tratado no reconoce la transparencia. No sé si queda un poquito mejor. La verdad es que es un tema muy fino técnicamente. Tiene mucho más complejidad de esto que yo les estoy platicando, pero de manera, lo que me interesa mucho es que ustedes conozcan que a partir de 2020 hay 2 nuevos artículos en la ley de renta, que es el 4A y 4B, y se refieren a este concepto de que cuando este tratado no reconozca, pues que estemos operando, no reconozca la transparencia, se va a volver opaca la operación. Un poquito mejor, Luis, para todos, por supuesto. Sí, muchas gracias. Está enredado, no está tan sencillo, muchachos, o sea, sí tiene su chiste y es un tema muy completamente de impuestos internacionales y tiene mucho más detalle de esto poquito que yo les estoy comentando, ¿sale? No sé si recuerden que ¿ahí me escuchan? ¿Ya, verdad? Sí, profe. Ya, profe. Sí, ya. Okay. Cuando llega al gobierno Trump, baja la tasa corporativa en Estados Unidos. Y uno de los puntos que quedaban de duda era si entonces Estados Unidos se convertía en un paraíso fiscal, porque la tasa corporativa la bajó al 20%. Entonces, recuerden que para que México reconozca o considere que se trata de un paraíso fiscal, ese paraíso fiscal, o lo que dice México, es que si la tasa del otro país es menor al 22.5%, se considera un paraíso.
Entonces, pues, nos metíamos en un grave problema porque finalmente trabajar con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, el 80% de todas las operaciones de comercio se realizan con Estados Unidos, pues obviamente, y no me refiero solamente de mercancía, ¿no?, sino en general, pues obviamente se volvió un problema por mantener este problema, este tema de la tasa. Se logró solucionar de manera relativamente sencilla porque a través del tratado para evitar la doble tributación se podía establecer que se podían estar utilizando los impuestos locales y estatales para llegar a un impuesto mayor al 22.5 y salirnos del concepto de paraíso, ¿sale? Entonces, fue un problema importante cuando llega Trump al gobierno americano y baja la tasa corporativa. Entiendo inclusive que Biden todavía no la restituye, no la aumenta, entonces seguimos teniendo con este mismo concepto, insisto, pero el tratado para evitar la doble tributación nos ayuda para salirnos del concepto de paraíso fiscal, ¿sale? En el tema de dividendos, las tasas de retención que se manejaron era Estados Unidos el 5, Panamá 7.5 y me falta otro, ¿quién era? Bueno, Holanda, creo que era el que tenía la diferencia importante, porque en Holanda yo les comentaba que a través del protocolo podíamos exentar la operación y en el caso de Holanda poder llegar a un 0%, ¿sale? Entonces, creo que, esperen un segundo. Entonces, pues obviamente en este tema de los dividendos, la ley mexicana, ya lo saben, establece el 10%, y hay que voltear a ver cada uno de los tratados. En el tema de dividendos, ¿qué es lo que tenemos que cuidar y nos va a pedir los tratados? Son dos cosas. Una, el tiempo que tengamos la inversión. En algunos de los tratados nos habla de 12 meses, 18 meses, cuánto es lo que tenemos la inversión o esas acciones. Y dos, el tema de al menos un porcentaje de participación. Bueno, aparte de quien hizo la investigación de este tema y adicionalmente todo el grupo cuando pusieron atención en esta parte, se pudieron dar cuenta que depende del tratado, nos pide tiempo y participación. Dice, entonces, debo de estar 18 meses o 12 meses con esa participación y tener al menos un 10%, ¿no? Y si no cumplo con eso, pues me voy al siguiente renglón y entonces puede que la tasa de retención se pueda ir del 0 o al 5 o al 10 o mayor. Entonces, en este tema de dividendos, el punto importante es, México va a aplicar de manera general un 10%, no lo pueden olvidar, que sean a partir de utilidades generadas de 2014 en adelante. Utilidades generadas de 2013 hacia atrás, ya lo platicamos desde el primer parcial, no generan retención. Por eso es necesario mantener separados o tener, dos cuentas de CUFIN, ¿sale? En el siguiente punto, que es asistencia técnica, aquí lo ponía en Caimán, pero en el tema de Panamá funciona algo parecido. Si la empresa panameña se trata de una empresa offshore donde no está realizando el pago de impuestos por beneficios fiscales que otorgue propiamente Panamá, podríamos estar cayendo en un concepto de paraíso. Si se define como concepto de paraíso, bueno, finalmente pues tendríamos que estar aplicando también, ya lo saben, una tasa de retención del 40%. Entonces, aquí con esto cubrimos lo que son todos los pagos, las operaciones que tuvimos con Estados Unidos en las exposiciones. El punto relevante también que habría que cuidar es justo el formato 61-66 y verificar si al tener este formato, pues podemos aplicar el tratado americano, ¿no? Tema de asistencia técnica, algo que también se vuelve súper importante comentar es un concepto, lo platicaba, si no me recuerdo, el equipo 5, es un concepto que crea o que ha generado bastante controversia aquí en México. Este concepto de asistencia técnica, pues en el fondo, y como bien lo dijeron sus compañeros, se trata de un servicio. Es un servicio, y este servicio, pues bueno, tiene una característica, que debe de ser un concepto de know-how, que vengan y que nos enseñen cómo hacer o cómo ejecutar o cómo estructurar para que se pueda considerar asistencia técnica.
Si no funciona el que me vengan a enseñar, pues en realidad se considerará un servicio profesional independiente, se sale del concepto de asistencia técnica y se va a un concepto de honorario, ¿sale? Es un concepto complicado porque el gobierno mexicano no está de acuerdo que se le considere como beneficio empresarial, sino el gobierno mexicano lo que dice, sí está bien, es servicio, pero independientemente de que sea servicio, sí necesitaría estar grabado. Nada más que eso se hace a nivel local, pero los tratados dicen otra cosa. Entonces, pues bueno, pues prevalece lo que hemos platicado, el tema del tratado, pero sí me ha tocado revisiones de la autoridad donde nos han observado que el concepto de asistencia técnica debe ser tratado justo como un servicio, pero un servicio donde México sí tuvo que realizar una retención. Y ahí es donde, pues, obviamente genera controversia este concepto, ¿sale? No sé si tengan algún comentario. ¿No? Ok. Entonces, bueno, aquí lo comento, asistencia técnica regalía. Este contrato de asistencia técnica se establece y se transmitirá este concepto de know-how. Y obviamente la asistencia técnica se calificará como regalía. ¿Qué es esto de know-how? Es lo que les explicaba de cómo hacerlo, ¿no? Vienen, instalan una máquina del extranjero aquí a México y vienen y nos enseñan y nos transmiten el cómo operarla y cómo debe de funcionar. En ese momento se considera asistencia técnica. La ley mexicana establece una tasa de retención, también lo comentaron sus compañeros, del 25%. Y el tratado establece una retención. Si se fijan, en todos los tratados o en los tratados que estuvimos revisando, pues no existía o no existe una tasa de retención, ¿sale? Entonces, era lo que yo les comentaba, bajo esta figura que en el tratado no establece una tasa de retención, pues puedo aplicar este concepto o este artículo 7 de beneficios empresariales. Entonces, se considera un concepto de beneficio empresarial y pudiera estar exenta. Entonces, no hay retención por este concepto. Sin embargo, ya les platicaba, pues usted no está de acuerdo con esta postura, ¿no? Y justo en algunos tratados existe una reserva donde dice que México sí debería de aplicar una tasa de retención y justo la tasa de retención que debería de aplicar es este 25%. Entonces, hay, insisto, una mecánica importante o un tema de discusión todavía importante en este concepto de asistencia técnica, porque justo México dice 25, los tratados dicen que puede ser beneficio empresarial, y bueno, ahí pues obviamente tendríamos que verificar, inclusive podría ser un tema de pleito, si en algún momento pues nos llega a observar la autoridad, y pues bueno, tendría que defenderse como la mecánica, ¿no? O la forma en la que se deban defender estos puntos, revisando y verificando qué prevalece, si el tratado o la ley local, ¿no? ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Sí, profe. Okay. ¿Algún comentario hasta aquí? Antes de entrar al software. ¿No, ninguno? Bueno. Cuando empezamos a revisar todo el tema de los tratados, yo lo que les comentaba, y cuando revisamos la matriz esta de decisiones o el flujograma de la operación, el primer punto o el punto
muy importante es justo definir de qué se trata y cuál es la operación, ¿no? Podría ser que este concepto de software sea un tema de software y no necesariamente alguien pudiera pensar que este software pudiera tratarse de regalía. Sin embargo, pues bueno, ya también lo platicaron en la exposición. Cuando este software es estandarizado, no existe retención. Déjenme poner el ejemplo del Office o del Windows que nosotros usamos pues, todos los días en nuestras computadoras, ¿no? Ese Office desde su punto de vista, ¿sería un software estandarizado o no estandarizado? Estandarizado, ¿no, profe? ¿Mande? Estandarizado. Estandarizado porque coinciden que no es que lo esté haciendo alguna especificación para alguna empresa en particular. La verdad es que asumo que el Excel que nosotros manejamos es idéntico al Excel que se maneja en todos los lugares del mundo. Entonces, pues no es que se tropicalice, no es que se haga un procedimiento en particular. Por lo tanto, es estandarizado y no debería de generar un tipo de retención. Pero si este software me ayuda a mí, por ejemplo, para un control de nómina, para un control de tiempos, está hecho para nosotros, para la entidad mexicana, funciona específicamente porque nos ayuda, ejemplo, al conteo de horas extras con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Entonces, es algo muy particular, algo muy hecho para nosotros, pues en ese momento ese software pues, no es estandarizado y obviamente ahí tanto los tratados, principalmente la legislación mexicana y esta regla 2137 que también la comentaron sus compañeros, lo que nos dice es que si se trata de un software no estandarizado, sí generaría o estaría en el vínculo de generar una retención, porque entonces este software en ese momento se considera, los pagos que yo esté realizando se van a considerar una regalía. Entonces, si se considera regalía, pues bueno, me salgo del concepto de que no haya retención y si no hay retención, si no es estandarizado, pues me salgo, me meto al concepto de regalía y ahí tendría que estar aplicando al menos una tasa de retención del 25% con legislación mexicana y probablemente un 10, 15% dependiendo del país con el que esté realizando la transacción. ¿Sale? Entonces, punto importante. Cualquier pago de software al extranjero, hay que revisar si se considera o no este concepto de estandarizado y si no se considera que sea más bien no estandarizado, pues habrá que verificar justo esta parte de la posible retención, ¿sale? Y por último, este tema del helicóptero. Hasta 2020 también lo comentaron este artículo 157 y 158, donde México establecía que este arrendamiento era eso, justo uso-goce, y este uso-goce estaba definido con la tasa de retención del 1%. No había forma o un vínculo que pudiera determinar que este uso-goce también pudiéramos o deberíamos de llevarlo a un concepto de regalía. Viene la reforma de 2020, donde aparece o modifican este artículo 158 y establece que entonces este uso o goce debemos considerarlo como regalía y que al tratarlo como regalía se va al artículo 167 y entonces de inicio cualquier uso o goce específicamente de un tema de helicóptero debe tratarse como regalía y en principio generar una tasa de retención del 25%. Voltear a ver el tratado para verificar si viene alguna tasa menor, que es altamente probable que así suceda, y entonces pues de un 25% probablemente pueda llegar a un 15% o en el estándar en la mayoría de los países, obviamente no en todos, es de un 10%. Entonces, punto relevante, muchachos, de este tema, pues es justo la reforma del 2020 en este concepto de helicóptero del arrendamiento y del cambio que México también adopta de llevar este concepto a regalía, porque pues hasta 2019 era relativamente sencillo el que nosotros pudiéramos estar aplicando una tasa de retención del 1%,
porque finalmente nos quedábamos en este artículo 157 bajo la figura y concepto de uso o goce, ¿no? ¿Alguna duda? ¿Comentario? ¿Queda clarísimo todos los puntos? Profesor, yo tengo una duda. En el software no estandarizado, eh, lo que entiendo es que la ley lo va a asimilar como una regalía. Así es. El software no estandarizado, es decir, que lo hayan hecho específicamente para la entidad mexicana, la ley lo va a considerar regalía y habrá que tratarlo como regalía. ¿Y ahí se aplicaría la retención del 25% o no? Es correcto. Con ley mexicana. Habría que verificar qué dice los tratados con la operación que estemos haciendo, pues, para poder validar si podemos reducir la tasa, ¿no? ¿Queda? Sí, ¿Algún comentario adicional? Entonces la tropicalización o ajuste es como tal una adaptación a los requerimientos. Es correcto. Ok. Es que ya había escuchado esa palabra, pero no, la Es que para desconocí. efectos fiscales, no, perdóname, no efectos fiscales, para efectos mexicanos, tú necesites que el software que estás comprando lo adapten, lo modifiquen desde el código fuente, le hagan, pues a lo mejor varias modificaciones para que realmente pueda ser funcional en México. Entonces, en ese momento, pues, este software deja de ser estandarizado, probablemente está tropicalizado, hecho específicamente para la entidad mexicana. Es más, ese software no lo puedes utilizar en ninguna otra entidad del grupo a nivel mundial. Pues bueno, sin duda se considera que lo hicieron para ti y pues se considera no estandarizado, y en ese momento nos salimos del concepto normalito de software y lo van a llevar, o lo vamos a tener que llevar, a un concepto de regalía, ¿no? Lo que estaré pagando por esa renta mensual, probablemente, de ese software, la legislación fiscal lo va a considerar regalía. Independientemente que el contrato, todo, obviamente, el soporte, esté validado y llevado o dado como un concepto, obviamente, de software, ¿no? De uso o goce. Ok, profesor. Muchas Ok. gracias. ¿Algún comentario adicional? Pensé que los iba a atrapar un poco más los temas. Pero bueno, ojalá que haya sido enriquecedor el tema. Es una área completamente de especialización de la parte fiscal de nosotros. Es un área, desde mi punto de vista, interesante, apasionante, sí. Hay especialistas que se dedican solo a esta materia internacional. Entonces, pues ojalá que haya alguien que se anime, que le guste y pues que se dedique también a esta área, ¿no? ¿Hay algún comentario final? Si no, para terminar, y nos vemos el lunes en la escuela presencial para despedirnos, terminar formalmente el semestre y pues ver, obviamente, algún tipo de duda que requieran, que tengan. La revisamos con todo gusto. Si no hay nada, nos vemos el lunes. Que tengan excelente fin de semana y bueno, ya nos despediremos personalmente el lunes. Pero con esto terminamos. Muchas gracias. Me quedo pendiente. Cualquier duda, comentario, pues con gusto lo vemos. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profesor. Gracias, profe. Cuídense. Buen fin. Bye bye.